Saludos cordiales, estimados participantes. Bienvenidos a la tercera unidad de trabajo Enseñanza. Con esta unidad aprenderemos diferentes puntos de interés acerca de cómo nos están enseñando, ¿sí? Qué estrategias, qué métodos están utilizando para enseñar. Y después poder entonces vislumbrar bajo qué herramientas tecnológicas pudiéramos entonces implementar estos procesos de enseñanza. Iniciamos el recorrido de este punto de gran interés en el curso de Aprender a Enseñar. Bien, veamos entonces bajo varios autores qué significa la enseñanza. Dice por acá, transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. Básicamente es la posición o el rol que cumple el docente dentro de un aula de clase. En teoría el docente conoce mucho más de un tema en particular. A pesar de eso, hoy en día, con esta cantidad de estudiantes que son nativos digitales y que nacieron en esta época tecnológica, estamos claros en que están inmersos en la web constantemente y pudieran tener entonces un poco más de esa parte innovadora de las temáticas que un docente maneja en el aula, y pudiera generarse un debate, un discernimiento interesante en el momento de la clase, una interacción interesante, ¿sí? Dado el conocimiento que pudiera tener previo el participante. De allí lo importante en que antes de ir a un proceso educativo, leamos, investiguemos de qué más o menos nos van a hablar, para tener una idea, para poder generar entonces esa clase mucho más interactiva, sea en la modalidad que sea presencial, sea semipresencial o sea incluso completamente virtual. Incluso bajo la modalidad virtual se hace un poco más interesante también, puesto que podríamos compartir enlaces, compartir videos de materiales pertinentes con la temática tratada. Por otro lado, hay otro autor que dice: conocimiento, idea, experiencia, habilidad o conjunto de ellos que una persona aprende de otra o de algo, ¿sí? Existen diferentes oficios hoy en día que no se han estudiado nunca y que la persona maneja el conocimiento a través de la experiencia, y eso no se puede desestimar en esta época, ¿sí? Muchas personas aprenden bajo incluso la teoría conductista, por ensayo y error, por un conocimiento previo que pudiera tener, o simplemente porque tiene esa habilidad para desarrollar algún tipo de actividad y que día a día la perfecciona y hace entonces que maneje un conocimiento un poco más amplio. Lo vemos incluso en las personas que arreglan vehículos, que de repente no tienen ningún tipo de conocimiento en el área de mecánica, pero que toda su vida su papá, su abuelo trabajaron arreglando vehículos, y esta persona, por una experiencia, una habilidad que ha ido desarrollando con el tiempo, adquiere ese conocimiento. De repente puede trabajar incluso con el ingeniero que maneja toda la parte teórica o el deber ser de cada uno de los procedimientos. A pesar de eso, a veces la práctica nos hace diferentes juegos, puesto que la teoría no completamente se cumple, y por eso de repente el de la práctica tiene en muchas oportunidades la razón, y viceversa, ¿sí? Esto es algo que es interesante de tratar. Por otro lado, hay otro concepto que habla de la enseñanza es la acción y el efecto de enseñar, de instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos. Estamos claros que tenemos que tener diferentes reglas en el proceso académico, pero que de una u otra forma después cada uno de los individuos lo extrapola a su contexto social, a su contexto académico, y saca lo que más le interesa y sigue desarrollando el punto en el que se siente más cómodo, pues. Y si se trata del sistema y método de dar instrucción formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien en particular. Y finalizo entonces diciendo que básicamente es el rol del docente en el aula y el rol de los padres en el hogar. Con 3 métodos de enseñanza. Estos que les estoy presentando en este momento son los métodos antiguos con los que siempre hemos aprendido, pero no menos importantes que los nuevos que se les presentarán en un momento. Dice: asignación de tareas. El estilo de asignación de tareas supone un paso adelante
en la progresiva liberación del estudiante con respecto al docente. Esta liberación se produce durante la ejecución de la sesión y tras la demostración o explicación propia de un estilo de mando directo. En el momento en el que el docente asigna alguna actividad, está pidiéndole al estudiante que demuestre que lo que se le ha explicado ha sido comprendido. Y esa es la forma del docente de medir el cumplimiento del objetivo o de la competencia que persigue el tema a tratar. Por otro lado, habla de resolución de problemas. Dice, el estilo de resolución de problemas significa un paso más en la profundización del descubrimiento guiado, pues mientras que en este último la esencia está constituida por los indicios del profesor y las respuestas del alumno, en aquel se pretende que el alumno encuentre por sí mismo la respuesta. Existen diferentes métodos, entre ellos modelos instruccionales, básicamente y específicamente el de enseñanza directa, donde dentro de la metodología a desarrollar existe diferentes fases y dentro de ellas dice que debe existir una práctica guiada por el docente y después una práctica individual por el estudiante. De ahí entonces que la resolución de problemas sería lo ideal para esa práctica individual, donde ya el estudiante ha tenido una guía constante del docente en cuanto a la resolución de diferentes actividades y ahora se le deja solo con ese conocimiento, con ese material de apoyo para que complemente su información, complemente la información que ha adquirido gracias a la tutoría del docente. Por otro lado, habla de la enseñanza recíproca. Dice, la esencia de este estilo consiste en que los alumnos organizados por parejas o tríos realizan una actividad encomendada por el profesor a la vez que corrigen sus propios defectos. Desde que estábamos pequeños, de repente como padres, algunos, ¿no? Vemos que no nos gusta mucho el trabajar en grupo. ¿Por qué? Porque decimos, no, mi hijo es el único que hace las actividades, yo siempre lo ayudo, los demás solamente aparecen con el nombrecito y tal. Pero bueno, esos son los casos extremos. Imagínense entonces el caso ideal, donde esas tres personas se complementan, donde entonces existe uno que es muy bueno desarrollando la lámina, donde existe otro que es muy bueno redactando, donde existe otro que es muy bueno generando el resumen de que cada uno de los compañeros va a exponer. Eso genera una actividad colaborativa, cooperativa entre los participantes y es parte del proceso de enseñanza recíproca entre los participantes. Entonces, es importante que el docente esté consciente de este tipo de métodos para que sepa en qué momento sería adecuado implementarlos en el momento del hecho académico. Por otro lado, la creatividad. Este tipo engloba estilos que permiten libertad de acción sobre el contenido educativo, así como los resultados que el estudiante pudiera obtener a partir de materiales simples. Hoy en día la creatividad está desbocada. Ya como docentes no les podemos obligar al estudiante a mostrarnos un material con unas características específicas. De repente yo les puedo decir, bueno, entréguenme un resumen, no más de una cuartilla, con tamaño de letra tal, y diferente tal interlineado, y le doy una instrucción a seguir, ¿verdad? Es importante que el estudiante esté claro en que debe seguir la instrucción, pero existen estudiantes que son creativos, que entonces el formato, la página de Word donde me van a entregar el documento, tiene un estilo, tiene unos colores, y él me cumplió con la indicación, pero aparte de eso agregó. Entonces esa parte también es importante, y esto es un ejemplo muy sencillo. Imagínense los proyectos de arquitectura de diseño industrial, de diseño gráfico. La creatividad es un factor primordial para el desarrollo de las diferentes actividades. Avanzamos. Métodos de enseñanza, pero en este caso un poco más actualizados. ¿Y por qué un poco más actualizados? Porque se van a dar cuenta que los nombres que tienen son más adaptados a nuestro contexto social o a nuestra realidad social. Y dice aprendizaje basado en proyectos, clase invertida, aprendizaje cooperativo, gamificación, pensamiento del diseño, aprendizaje basado en el pensamiento. Entonces vamos a ver qué significa cada uno de ellos y cómo lo pudiéramos aplicar. Dice, permite a los alumnos adquirir conocimientos y competencias a través de la elaboración de proyectos que den respuestas a problemas de la vida real. Hoy en día, las diferentes instituciones educativas utilizan este aprendizaje basado en proyectos básicamente apoyado en el proyecto de servicio comunitario. Y ven entonces cómo los estudiantes dentro de una universidad adquieren un conocimiento académico que luego van a los diferentes espacios o contextos donde viven
a aplicar ese conocimiento, a tratar de demostrarle a la sociedad cómo lo están implementando o cómo lo pudieran implementar en esa parte de el apoyo social, pero se puede extrapolar en diferentes áreas de saber, ¿no? Por otro lado, tenemos la clase o el aula invertida. Dice, los elementos tradicionales de la lección impartida por el docente se invierten. Los materiales educativos son estudiados por los alumnos en casa y luego se trabajan en el aula. Esto es muy común hoy en día, puesto que el profesor, sea por el correo, sea por una aula virtual, sea por algún medio e-learning de educación, pudiera compartir algunos materiales. Luego de compartir esos materiales y obviamente de que el estudiante los analice y los lea, o los visualice, los escuche, depende de sus estilos, pueda discernir en el momento de la clase y se pueda discutir en el momento de la clase y haga que ese momento de clase presencial o ese foro en el que está participando sea mucho más nutritivo, sea mucho más constructivo para el hecho académico. El aprendizaje cooperativo pudiera entonces enlazarse un poquito con la enseñanza recíproca que nombramos hace rato. Dice, permite a los estudiantes mejoren la atención y la adquisición de conocimientos. El objetivo de esta metodología es que cada miembro de un grupo establecido realice con éxito sus tareas apoyándose en el trabajo de los demás. Básicamente es distribución de actividades en función de las habilidades de cada uno de los participantes o del grupo como tal, para poder entonces generar un trabajo en equipo que sea efectivo, que sea eficiente, que sea de gran calidad. La gamificación se trata de la integración de mecánicas y dinámicas de juego y videojuegos en entornos no lúdicos, con el fin de potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos comunes a todos los juegos. ¿Cómo lo puedo de repente identificar? Bueno, nuestros niños hoy en día en la edad básica tienen que aprenderse las tablas de multiplicar, las de sumar, las de restar, las de dividir, y es un proceso un poco difícil para aquellos que no memorizan rápidamente. Perfectamente pudiéramos buscar algún videojuego, sea en la web o sea en algún de los aparatos electrónicos que poseamos, y pudiera entonces colocar esas tablas de multiplicar para que el estudiante participe a través de un juego y pudiera entonces generar un aprendizaje significativo en él. Por otro lado, el pensamiento de diseño dice, permite identificar con mayor exactitud los problemas individuales de cada alumno para generar ideas, resolver problemas creativamente y ampliar el horizonte en términos de soluciones. Y el aprendizaje basado en el pensamiento permite enseñarles y contextualizar, analizar, relacionar, convertir información en conocimiento y desarrollar destrezas del pensamiento más allá de la memorización. Y aquí vienen entonces estos puntos en función de la argumentación que pudiéramos tener como usuarios de algún material. El hecho de tener que hacer las lecturas, realizar las lecturas, nos hace crear puntos críticos acerca de la temática a tratar, y es bastante interesante porque hoy en día los docentes estamos buscando procesos de metacognición en el estudiante, que él reflexione, que él analice, que él saque posturas de los diferentes procesos académicos por los que él atraviesa. Y bien, a grosso modo, esta es la información. Obviamente esta información se complementará con lo que está presente en el aula y con las actividades dispuestas para la aprobación de esta unidad de trabajo. Saludos.